Ustedes saben que esta prosperidad falaz que hemos trabajado la semana pasada, tenemos varios tipos con formas de venta. Tenemos el arriendo, en la cual el arrendatario se hacía cargo de toda la venta del guano, ¿no es cierto? Trasladado, todo esto hacía el arrendatario. Pero hubo un contrato por 6 años en la cual debía darse al final 60.000 pesos. Pero al final, en un año logró tener 200.000 pesos. Por eso el gobierno de Agustín Gamarra anuló esta arriendo, dando origen ahora a lo otro, a la venta directa, que se da en este tiempo de anarquía militar sin gobierno, ¿no? Y esta venta se da a venta de empresas extranjeras, nacionales o extranjeras. Y por último, se dan las consignaciones, que estas consignaciones eran, los consignatarios eran tanto extranjeros o podían ser nacionales, pero ellos se encargaban de la extracción, traslado, venta, ¿no? Y que ellos ganaban el 40%, pero más bien ellos ganaban muy aparte de los gastos, comisiones, venta directa, ¿no? Por eso el 40% del consignatario, el 40% del 60% del Estado. Entonces podían ser nacionales extranjeros. Ahora, José Balta puso fin a las consignaciones, no olvidarse, eso sí, su rey José Balta puso fin a las consignaciones. Y él, pues prácticamente con su ministro de Hacienda, Nicolás de Piedra, el arequipeño Nicolás de Piedra, pues ponen fin a las consignaciones e inician el monopolio, en el cual se debía principalmente ver sobre el guano de islas, ¿no? Y más le convenía al Estado vender a una sola institución, que vendría a ser Dreyfus, el contrato de Dreyfus Hermanos, ¿no? Por la cual ahí se tenía en efectivo dinero, se vendía por 2 millones de toneladas de guano, se tenía que vender, si se entrega una entrega inicial de 2 millones de soles y la entrega mensual de 700.000 soles, mensual, y se pagaba la deuda externa por 5 millones cada año, y la entrega total de 73 millones de soles. Por eso, el contrato de IFUS, perdón, el Estado, ¿a quién le convenía entregar el guano? ¿A quién le conviene? O sea, ¿a quién le convenía entregar tanto a las consignaciones o al arrendatario o al monopolio? ¿Dónde ganaba más dinero? ¿Dónde creen que ganaba más dinero el Estado? Monopolio. Indudablemente en el monopolio, ¿no es cierto? En el monopolio. Muy bien, en el monopolio. Ahora, lo siguiente. Si nosotros hablamos del monopolio, vamos a hablar lo siguiente en esta parte. En esta prosperidad falaz, si les viene la pregunta, dentro de las formas de gobierno, ¿en dónde estuvo lo que se refiere al contrato Dreyfus? ¿Estuvo en el arriendo? ¿Estuvo en venta directa? ¿Estuvo en las consignaciones? ¿O estuvo en el monopolio? ¿En dónde está el monopolio? Perdón, el contrato Dreyfus Hermanos. En el monopolio. En el monopolio, ¿no es cierto? Ojo, esas pueden venir. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos hecho monopolio. Ahora, aquí vamos a ver, Xiang Hong nos habla sobre a dónde fue a parar toda esta gran cantidad de dinero, que sumaba entre 400 millones de soles o 80.000 libras esterlinas, 80 millones, ¿no? Esa es inmensa cantidad de dinero. Nos pueden poner lo siguiente. Entonces, John Hood estima que se fue todo este dinero ¿a quién? Primerito era la burocracia civil, y en los civiles, ¿quiénes estaban? Los consignatarios, los arrendatarios y los militares. Ellos ocupaban el 53%, quiere decir, a ellos iba toda la ganancia. Y solamente la construcción de ferrocarriles, el 20%. Deuda interna e externa, miren que era también grande, el 11 y el 8%. Y problemas indígenas, en tanto negros y indígenas y negros, pues solamente el 7%. En total, ¿quién se llevó todo este dinero? ¿Quién se llevó gran parte de dinero en lo que es? ¿Perdón? La burocracia. La burocracia, ¿ya? Entonces, si ponen el examen, según John Hung, ¿quién se llevó la gran parte de dinero producto de la venta del guano? A ojos cerrados, la burocracia, ¿ya?
Entonces, por eso hablamos del salitre. Cuando hablamos del salitre, y hemos hablado en esta parte, hemos hablado sobre la importancia del salitre. Una vez que ya termina lo que es la venta del guano, ¿no? Y vamos a ver cómo aquí podemos percibir que el salitre al final está ubicado en Tarapacá, ¿no? Pero con la guerra con Chile se pierde Tarapacá, ¿no? Entonces, se da la guerra con Chile. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Este salitre, ¿no es cierto?, servía como fertilizante, sí, natural, que ya se estaba escaseando, ¿no?, en lo que se refiere al guano de islas, pero también como la pólvora. Ahora, y esto prácticamente se utilizó en la guerra franco-prusiana en 1870, y dice paz armada. Si hablamos de paz armada, estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Paz armada. Ya en la próxima semana, ya estamos 8, 11, estamos 10, a la siguiente semana estamos hablando sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y vamos a hablar sobre la paz armada. Ahora, el salitre, chicos, hemos dicho que tienen 3 formas de explotación, había 3 formas, la de 1872, la del 73 y la de 1875. Si hablamos de 1882, estamos hablando del impuesto de los 25 centavos que lo propone el gobierno de Pardo, ¿no? Entonces, es el impuesto de 25 centavos sobre lo que se refiere sobre el salitre. Y en 1873 se habla el estanco del salitre. ¿Qué significa el estanco del salitre? Es aquí que el gobierno de Pardo, ¿no es cierto?, de Manuel Pardo, va a emitir una ley que obligaba a los explotadores del salitre a vender toda la producción al Estado peruano. Ese es el estanco de la sal, ¿no? Entonces solamente a 2 soles 40 centavos. Y la de 1875 era la nacionalización. Quiere decir que prohibía a los explotadores, a los que explotaban el salitre, a vender a otras naciones. Solamente tenía que comprar nuestro país. Eso es la nacionalización del salitre. Pero también el salitre, vamos a ver, que va a formar parte de un motivo de conflicto, ¿no? Dicen la guerra del salitre, decimos la guerra del Pacífico, ¿no? Y vemos nosotros el conflicto que vamos a tener con Chile. Y en la cual, si nosotros vemos el mapa, no tenemos nada que ver con Chile. Y quien debía tener este problema era solamente Bolivia. Pero nosotros firmamos un tratado, ¿se acuerdan? El tratado que firmamos con Bolivia. Si no hubiéramos firmado este tratado, no podíamos intervenir, ¿sí? Y vamos a tener lo que se refiere a la guerra con Chile. Entonces, esta guerra con Chile, aparte que estábamos en crisis económica, porque no nos olvidemos que la venta del guano y el salitre al final va a significar que toda esta prosperidad falaz, gran cantidad de dinero que entraba al Estado, no se reflejaba en la economía del país de ese entonces. Seguíamos siendo pobres, seguíamos teniendo crisis económica. Y después, todavía la guerra con Chile. Entonces el Perú y Bolivia, entre Perú y Bolivia no tuvimos problemas territoriales, problemas limítrofes, ¿no? La frontera se fijó en el paralelo 25 y 2 grados con Bolivia, ¿no es cierto? Mientras que Atacama y Tarapacá fueron desconocidas por Chile. Entonces, ahí vemos nosotros este problema, ¿no? Entonces, es así que en 1873, ¿no es cierto?, Perú y Bolivia firman el Tratado Secreto de Alianza. Entonces, aquí vemos nosotros, por parte de Perú, sí teníamos salitre. Por parte de Bolivia, sí teníamos salitre. Pero por Chile no había salitre. Y esto fue la ambición chilena en un comienzo para la guerra con Chile. Entonces, esta parte que ustedes ven en la llavecita, estará para acá, territorio peruano. Toda esta llavecita que ustedes ven aquí es Antofagasta, territorio boliviano. Y en Chile, ¿teníamos salitre? No había salitre en Atacama. En Chile no había salitre, ¿no? En Atacama no había salitre. Entonces, eso era la ambición de Chile. Ahora, si vemos que Perú y Bolivia firman un tratado secreto, ¿no es cierto? Ahí vemos un tratado secreto. Vamos a ver que también Chile y Bolivia firman otro tratado secreto para dividirse las ganancias de salitre, ¿no?
justo en el paralelo 23, con este negrito, es el paralelo 23. Y por lo tanto, se van a compartir las ganancias, 50% para Bolivia y 50% para Chile, ¿no? Y por otra parte vamos a ver que se da en 1870 las minas de plata, también se va a explotar. Y Perú con Bolivia sí van a firmar este tratado secreto de amistad, la de 1873, que no fue tan secreto que inmediatamente pues lo supo Chile, ¿no? Y este tratado secreto no le convenía a Chile, ¿no? Entonces no le convenía a Chile. Pero cuando hubo el conflicto entre Perú y Bolivia, pues el Perú vamos a ver, vendría a ser el que va a intervenir, ¿no es cierto? El que va a intervenir aquí en Bolivia y Chile. Entonces, pero Bolivia y Chile tenían otro tratado, la de 1874, un año después. Entonces, ¿este tratado cuál era? Era en la cual podemos observar, Chile explotaba el salitre por 25 años de libre suba y la creación de impuestos. Era por 25 años, ¿eh? Pero es así que aparece Hilarión Daza aparece y va a imponer un impuesto, ¿no? El impuesto era 10 centavos sobre el barril de lo que se refiere al quintal de salitre, ¿no? 10 centavos, ¿ya? Y esto, pues, enojó a Chile, porque ya se había firmado con Perú y Bolivia. Pero es así que, al final, ¿no es cierto? Vamos a ver que tanto el 50% que tuvo la ganancia de Bolivia y 50% de que tuvo la ganancia en Chile, terminaron de lo que se refiere a este contrato. Entonces, aquí vemos que Hilarión Daza aquí ya se retira definitivamente de la guerra con Chile, porque nos declara la guerra amiga nosotros a bolivianos. A nosotros fue un 5 de abril de 1879, y es así que Hilarión Daza se retira y se va a Bolivia y nunca más está enfrente a la guerra. Entonces, las consecuencias para los bolivianos, ¿cuál fue? De que Chile invadiera territorio boliviano, ¿sí? Y esta también, pues, llegar hacia Perú, llegar hacia Tarapacá, llega hacia Perú y llega hasta el centro de Lima, hasta la Sierra Central, ¿no? Que al final va a ser la misión chilena. Entonces, las causas de la guerra con Chile, jóvenes, principalmente va a ser de interés. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Ya, interés del salitre. Sí, un ratito, profesor. Sí, ya lo hemos hecho, pero es necesario que esta parte también es importantísima. Este salitre, que al final, ¿no es cierto?, va a ser muy importante para Chile, porque también el interés no solamente fue para los chilenos, sino también para Gran Bretaña, porque Gran Bretaña siempre estaba apoyándonos desde la independencia del Perú, ¿no? Desde la independencia. Ahora, este tratado secreto, la de 1973, en la cual nosotros firmamos con Bolivia, era para apoyo, ¿no es cierto?, entre uno de ellos. Pero, en este caso, tuvo este conflicto Chile por Bolivia, porque Hilarión Daza había dado este impuesto que le gustó, no, prácticamente no le gustó a los chilenos, esta suba de impuestos, porque quedaron que no va a haber ningún tipo de aumento de impuestos por 25 años. Y es así que la política expansionista de Chile hacia el norte era la ambición principalmente de Chile. Quería al norte, ¿no? Quería el norte, quería lo que es Antofagasta, quería Tarapacá y más todavía. Y al final, Jorge Basadre nos habla sobre un estado empírico, ¿no? Basado principalmente, no real, tuvimos un abismo social, según Basadre, ¿no? Un abismo social, ¿por qué? Socialmente estábamos mal, ¿no? Aparte económicamente. No nos olvidemos que las rabonas, que eran las personas que acompañaban al ejército, descosían sus ropas, no había armamento, no había vestimentas. Los pobres soldados, pues, imagínense que no tenían nada. En cambio, el ejército chileno sí estaba bien armado. Entonces, así nos enfrentamos a Chile, con un ejército no preparado, ni armas, nada, ¿ya? Y tú, básicamente, sí hubo corrupción y marginación total. Y por eso vamos a ver
entre las causas, el interés de Gran Bretaña a través del imperialismo. Y nosotros vemos esta escuadra, por ejemplo, en lo que es la Marina, era prácticamente abismal esta diferencia. Mientras nosotros teníamos un monitor pequeño, que es el monitor Huáscar, y nuestro mejor barco, ¿cuál fue? La fragata Independencia, que solamente se hundió en la primera, se hundió, ¿no? Chocó con Haber y se hundió. Y miren todo lo que se refiere a Chile, que tenía su Cochrane, su Blanco Encanada, su Hollín, su Chacabuco, Esmeralda, Covadonga, todos barcos blindados. Es compararnos un Tico con un Mercedes-Benz, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí era la diferencia. Era lógico que fácilmente nos venciera por mar, ¿ya? Y lo hicimos, y lo hicieron, ¿no? Entonces, aquí tenemos la campaña marítima y la campaña terrestre, ¿no? Acá en la campaña marítima tenemos pues el combate de Iquique, ¿no? Que rápidamente perdimos en Iquique el 21 de mayo de 1879 y también el combate de Angamos. Este combate de Angamos que duró 6 meses prácticamente después de las travesuras que hizo ¿no? El Huáscar, hasta que al final fue cercado por los chilenos, ¿no? Ya saben su historia, el 8 de octubre del año 1879 también, ¿no? Y es así, y una vez que ya el ejército chileno había derribado a nuestros barcos peruanos, estaba libre para poder los chilenos ingresar a territorio peruano, ¿ya? Y es así que tenemos nosotros, ¿está claro esto, no, jóvenes? ¿Está ahí? Sí. Sí, profesor. Ya. Tenemos la campaña del sur, tenemos la campaña de Lima, esa es en la campaña terrestre. En la campaña del sur, indudablemente ahí tenemos la toma de Pisagua. Alguien me dice, ¿dónde queda Pisagua? Cuando llegan los barcos, llegan justo a Pisagua. Hay un cuartel Pisagua, no sé si han escuchado, el 2 de noviembre de 1879. Yo les voy a explicar, ¿no? Pisagua, si ustedes van a Moquegua, yo, por ejemplo, yo he servido al ejército en aquellos años, he servido en Locumba, de Locumba nos han mandado a Moquegua, de Moquegua nos han mandado a Hilo, en Hilo hay el cuartel Pisagua. Y ese es un lugar, una playa bien bonita, que es del ejército, que es cuartel Pisagua. Ahí desembarcaron, ¿no? Y ahí desembarcaron y pues comenzaron su ingreso hacia el sur del Perú, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahí se hace la escuela de anfibios, ¿no? Siempre se hace la escuela de anfibios ahí en Pisagua, ¿ya? Entonces, y aquí ingresan, se van a la batalla de San Francisco, justo el 19 de noviembre, ¿no? En la cual perdimos la batalla de Tarapacá, que ahí sí, más bien, el día de ayer se festejó la batalla de Tarapacá, que lo ganamos, sí, pero pues ganamos momentáneamente, porque teníamos que retroceder, ¿no? Y tenemos aquí también algunos presidentes que eran Mariano Ignacio Prado, ¿no? Entonces, y Luis Lapuerta, que era cuando ya Mariano Ignacio Prado abandona e iba a comprar armas para el ejército, se retira, ¿no? Y nunca más volvió. Y quien entra ahí, Luis Lapuerta, a reemplazar a Mariano Ignacio Prado, ¿no? Aquí tenemos la batalla de Alta Alianza, en la cual también ahí perdimos. Y por último, la batalla de Arica, ¿no? Entonces, ustedes saben ya, ¿no? Sobre lo que se refiere a Francisco Bolognesi, ¿no? El heroísmo que hizo Francisco Bolognesi a no rendirse, ¿no es cierto? Ojo, Francisco Bolognesi tuvo más de 60 años. Miren, no era jovencito, tenía más de 60 años que estuvo al mando en lo que es la batalla de Arica, ¿ya? Entonces, prácticamente pasaron la campaña del sur. En la campaña de Lima, ahí nos encontramos en lo que se refiere, llegamos a la batalla de San Juan de Miraflores el 13 de enero. A los 2 días también pasamos y nos vencieron el 15 de enero en la batalla de San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces, fácilmente los chilenos pasaron todo eso, todas esas campañas que hemos tenido, pero no pudieron con la Breña. La campaña de la Breña no pudieron los chilenos, porque
encontraron acá una fuerte resistencia. ¿Por parte de quién? ¿Quién fue el héroe de la Breña? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Quién creen que fue el héroe de la Breña? A ver, con esta imagen sí se van a acordar. A ver, ¿quién se va? ¿Será Miguel Grau? ¿Será Alfonso Ugarte? ¿Será Avelino Cáceres? ¿A quién le decían el brujo de los Andes? Andrés Avelino Cáceres. Eso, ¿no? El brujo de los Andes no era porque tanto que conocía toda la condición, la Sierra Central, que se le conocía todo el territorio, que los chilenos se quedaban asombrados porque aparecía por un lado Cáceres, iban hasta ahí y ya estaba en el otro lado. Entonces, por eso era esta mención del brujo, se conocía todo su territorio en Huamachuco, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que esta campaña de la Breña estuvo al mando de Andrés Avelino Cáceres, pues él hizo prácticamente una fuerte represalia contra, por ejemplo, contra los chilenos. No pudieron avanzar. Entonces, ganó en la batalla de Pucará. Ustedes lo tienen ahí, ustedes en su tomo. En la batalla de Pucará, tuvimos ahí, ¿no? Entonces, tuvo el triunfo de Pucará el 5 de febrero de 1882. También ganamos en lo que se refiere a Marcavalli y la Concepción. El 9 de julio, ¿no? Ahí tenemos. Y vamos a tener la batalla de San Pablo e Iglesias, que también vencimos, ¿no? Pero más bien tuvimos una derrota. Y esta derrota marca ya prácticamente el inicio de la rendición por parte de Perú y prácticamente el término de la guerra con Chile con el Tratado de Ancón. Entonces, aquí vamos a ver el primer manifiesto de Montán, ¿no? Y aquí tenemos, es el grito de Montán, el manifiesto de Montán. ¿Y esto se dio dónde? En Cajamarca, donde nació el presidente, en Chota mismo, ahí se da el manifiesto de Montán, ¿ya? Y aquí más bien vamos a ver cómo se va a dar después lo que fue el Tratado de Ancón, ¿no? Y eso sí que se pierde en la batalla de Huamachuco, ¿ya? Solamente esta parte se pierde y termina ahí toda esta parte, pero sí más bien Andrés Avelino Cáceres frenó el avance chileno. No pudieron hacer, pasaron sobrado en la campaña en lo que es terrestre, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la campaña del sur, la campaña de Lima, solamente en la campaña de la Breña se frenaron los chilenos, ¿no? Gracias a este manifiesto de Montán. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Ahí estamos claros? Ya está. Y eso significó principalmente el Tratado de Ancón. Y este Tratado de Ancón, que hemos dicho, que se inicia en el manifiesto de Montán, en Cajamarca, en Chota, donde aquí vamos a ver lo siguiente. Andrés Avelino Cáceres, aparte de ser líder en la guerra de lo que se refiere en la Sierra Central, ¿no? Entonces, él también va a ser presidente. Pero cuando termine el mandato, vamos a ver que justo en la firma del Tratado de Ancón, que fue el 20 de octubre de 1823, estuvo de presidente, salió elegido el general Miguel Iglesias. Y el general Miguel Iglesias firmó esta acta del Tratado de Ancón. Por eso, cuando lleguemos al siguiente tema, entre lo que suele Cáceres e Iglesias tuvieron muchas rivalidades, porque Cáceres denunció a Iglesias de traidor a la patria, ¿no? Por haber firmado, de apoyar al ejército invasor, que era Chile, ¿ya? Y es así que lo primero que hace es que este Tratado de Ancón se perdería para siempre Tarapacá. Profesor, ¿y por qué no Arica? Así me dijeron. ¿Y qué creen ustedes? ¿Y por qué no se perdió primero Arica? ¿Qué tenía Tarapacá que no tenía Arica? A ver qué me dice. ¿Qué tenía Tarapacá que no podía tener Arica? A ver, Steven, Ariel, Neila, Dayana. ¿Qué tenía? Chicos. A ver. Ese producto que era, a ver, que era ingrediente para la pólvora. ¿Cómo se llama eso? Ese producto que reemplazaba al guano. Salitre. Salitre. Salitre, a veces está en su lengua y no lo quiere decir, el salitre, ¿no? Entonces, esta es muy importante. Esperen que pase
Muy bien, ¿ya? Entonces, el salitre, ¿no? Entonces, esto, pues, ¿y por qué no Arica? Porque Arica no tenía salitre. Entonces, más le convenía a Chile que se quedara con Tarapacá, ¿verdad? Porque Tarapacá tiene todo el salitre, ¿sí? Entonces, es así que se queda definitivamente Tarapacá y por un lapso de 10 años Tacna y Arica, pero no fueron 10 años, fueron 75 años. Entonces, jóvenes, ahí vemos, y esto lo firmó, pues, y Miguel Iglesias como presidente del Perú, pero también estuvo ahí los plenipotenciarios peruanos José Antonio de la Valle y Mariano Castro Mariano Castro Saldívar, con Jovino Novoa por parte de Chile. Jovino Novoa chileno, con Mariano Castro Saldívar, ¿no? Y José de la Valle fueron los que firmaron estos diplomáticos, ¿no? Pero vamos a ver que Jovino Novoa como Chile, quien había prácticamente participado en la firma de este Tratado de Ancón, era Iglesias. Por eso, Avelino Cáceres pues, se mostró muy preocupado y discrepante contra Iglesias, que en este segundo militarismo que lo vamos a ver en la siguiente hora, ahí iba a haber rivalidades, porque uno denunciaba al otro por apoyar al ejército invasor, ¿ya? Y es así que este tratado prácticamente marca esta chileanización, porque Tacna y Arica pues tenían que aceptar a la mala, sí o sí, la nacionalización chilena, ¿no? Quiere decir que reciban hostigamientos, o a las buenas o a las malas, como se dice, ¿no? Recibían hostigamiento a la población tanto de Arica y tanto de Tacna, ¿no? Por eso Tacna es denominado la ciudad heroica, porque no solamente tuvo que vivir 10 años, en la cual se decía en el Tratado de Ancón, fue 75 años, en la cual Tacna tenía que soportar prácticamente la indiferencia de la población, el hostigamiento de la población chilena, ya no había, les quitaban a los docentes, hasta incluso a los sacerdotes, los curas también eran cambiados por chilenos, profesores eran chilenos, ¿no? Y eso pues ni siquiera podían izar la bandera afuera de sus casas, tenía que ser dentro de sus casas. Y es así que se reincorpora al Perú justo en 1929, ¿no es cierto? Y se intenta pues la compra de Tacna y Arica. Y es así que se da el famoso Tratado de Lima, no olvidarse estos jóvenes, ¿ya? Este Tratado de Lima va a significar que Tacna se reincorporaría al Perú y Arica a Chile el 3 de junio de 1929, justo en el oncenio de Leguía, justo entre 1919 a 1930, que era el oncenio de Leguía, justo en 1929 marca la reincorporación de Tanarica. Por eso el Perú se volvió, en ese momento estaba festivamente y alegre por lo que estaba sucediendo, ¿no? Era que Tacna se incorporaría a territorio peruano. Pero también era tristeza porque en 1929 se dio la crisis de ese año, que no solamente fue en el Perú, fue a nivel mundial, ¿no? La crisis del 29. ¿Ya? Entonces, Tacna para el Perú y Arica para Chile. Pero también podemos decir que se comprometían a entregar una serie de obras, ¿no? Y esta se da esta acta de ejecución del Tratado de Lima. Por ejemplo, aquí tenemos las consecuencias que eran muy importantes. La primera consecuencia era la pérdida de los territorios y recursos. Entonces, se perdía Tarapacá y sus recursos, el salitre. Se perdía Arica también, ¿no es cierto? Se perdió Tarapacá, se perdió Arica, y dentro de esto se perdió también, ¿qué cosa? Se perdió el salitre. Dentro de ellos, ¿qué se perdió también? El guano, ¿no? Entonces, vemos esta parte, ¿no? Y también la paralización de la producción. No olvidemos que la guerra con Chile trajo muchas consecuencias, ¿no? No había producción. No olvidemos que prácticamente cuando ingresan los chilenos, pues arrasan con todo. Ya no va a haber producción, no va a haber nada. Y eso es una consecuencia fuerte. Y también la devaluación de la moneda, ¿no? Y la desarticulación del Estado. Se va a desarticular el Estado. Y por último, un patrimonio saqueado. Un patrimonio en el cual la Biblioteca Nacional, universidades nacionales fueron saqueadas, ¿no? Entonces, esto hicieron como consecuencia que casi prácticamente 3 años y medio
hemos vivido de ocupación chilena. 3 años y medio que hemos nosotros vivido por toda esta ocupación chilena, que al final pues se termina, ¿no? Entonces, y se termina con lo que se refiere cuando ya Chile ingresa a Arequipa, ¿no? Y o sea, hace un ingreso acá a Arequipa, pero pacíficamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces, pero también Arequipa no estaba, Arequipa siempre ha estado participando en la batalla, perdón, en la guerra con Chile, siempre. Entonces, no olvidemos que Arequipa siempre participó en la campaña del sur a través de la batalla de Cazadores del Misti, las guardias de Arequipa, el batallón 2 de Mayo, el batallón Paucarpata, miren, ¿eh? Y por último, el batallón Cepita. Entonces, de esta manera participó en esta batalla con Chile, en la guerra con Chile, pero también es la firma del Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883 marcaría que los chilenos entran a Arequipa en 1900, el 29 de octubre de 1883. Los chilenos van a entrar a Arequipa pacíficamente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en Arequipa, ¿quién gobernaba? Nuestro amigo Lizardo Montero, ¿no? El jefe aquí en Arequipa, pero después huye Lizardo Montero con su armamento, ¿no? Y es así que Lizardo Montero convoca un cabildo abierto. ¿Para qué? Para consultar, ¿no es cierto?, de resistir o no a la toma de la ciudad. Si decidimos resistir, quiere decir, tenemos que enfrentarnos a los chilenos. Pero ¿quién estaba en Arequipa? ¿Con qué gente tenía para resistir? Tenía ancianos, tenía mujeres, tenía niños, bomberos, pues nada más. Y con ese tipo de población no podía, era muy, no se podía resistir, ¿no? En cuanto a enfrentarse con un equipo, con los chilenos. Y es así que en Arequipa solo había ancianos, mujeres, bomberos, niños, ¿ah? Entonces, no se podía dar este enfrentamiento aquí en Arequipa, ¿no? Entonces, los arequipeños, pese a todo, ellos resistieron un momento, pero al final, no. Entonces, es así que fuga Lizardo Montero hacia Puno y al final llevándose todo el armamento, ¿no? Y es así que se autoriza la toma pacífica de Arequipa a través de la conferencia de Pocapata, que es, entran los chilenos, pero pacíficamente. Y es así que firman esta conferencia, a través de se da esta conferencia de Pocapata, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que el ejército chileno ingresa pacíficamente y luego se retira, ¿sí? A ver, jóvenes. Muy bien. En la primera pregunta dice ahí, la naciente República Peruana representaba una fuerte crisis económica motivada por la política española y diversos sucesos ocurridos en los últimos años del gobierno virreinal. Determine acción que no se considera causa de la crisis. ¿Cuál podemos poner ahí en la pregunta número 1? A ver, jóvenes, en esta parte, la alternativa correcta sería el abandono de los campos agrícolas, la división ideológica de los caudillos militares, la improductividad de los centros mineros y talleres, el financiamiento de las guerras inicios o la política intervencionista española. Si hablamos nosotros del gobierno virreinal, estamos considerando no es causa de dicha crisis. Entonces, el intervencionismo de la política tiene que ver algo España en la guerra que hemos tenido nosotros en la República Aristocrática, en la naciente República, ¿no es cierto? Esa es respuesta correcta, la B. ¿Ya? A ver, lo siguiente. Vamos a ver, hay una pregunta que es, sí. El sistema de venta del guano, donde el Estado cede los derechos de explotación a comerciantes, subvaluando el recurso firmado durante el gobierno de Agustín Gamarra, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue? El gobierno de Agustín Gamarra, acordémonos, ¿fue el monopolio? ¿Fue el contrato Grace? ¿Fue el contrato Dreyfus? ¿Fue Hughes o fue el arriendo? El arriendo. A ver,
El sistema de venta del guano, de donde el Estado cede los derechos de explotación sobre la de uso, el arriendo, ¿no es cierto? El arriendo, ¿ya? En la época del guano, el sistema, muy bien, de venta más lesivo para el Perú, ¿cuál fue? ¿Cuál fue en el cual nosotros, por ejemplo, el más lesivo? Quiere decir, el que más nosotros podemos decir que no ganamos poco. ¿Será el monopolio? ¿Será el arrendamiento? No tiene que ver nada de la integrasis, no tiene nada de fideicomiso. Los dos fuera. Consignación, monopolio o arrendamiento. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Tranquilos, tranquilos. Hay un movimiento sísmico, tranquilos. Leve, leve, leve. Pero sí me suena. Muy bien. Ya está. A ver, vamos a ver. Muy bien. No era un camión, sí. No se preocupe, no se preocupe. Ya, muy bien. Ya está, muy bien. Entonces, la respuesta, ¿cuál era? Si yo recibo, si decimos, por ejemplo, la consignación, perdón, pero la hunde. Era, por ejemplo, la consignación. No nos olvidemos que la consignación se llevó el 40% ellos y el 60% del Estado, ¿no? Entonces, era la consignación, ¿ya? El monopolio no podía ser, porque en el monopolio ganábamos más. El arrendamiento, pues, solamente era un añito. En cambio, la consignación era mucho dinero que tenía que ganar, ¿no? Muy bien.